Esto debe ser exactamente lo mismo, pero bueno, ahora lo seguimos hablando 10:30 de la mañana en la Argentina. Entrevistas. Continuamos en este caso con la mañana de mucho humo y le damos la bienvenida a Aida Cecilia Costa. Ella es analista política internacionalista. Su matrícula de registro, su número de registro es 16881 y como siempre gentilmente nos atiende para charlar un poquito acerca de todo lo que hace a la actualidad política, sobre todo del presidente Javier Milei también y de cara a lo que es esta semana el inicio o la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Aida, ¿cómo estás? Buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por estos minutos con nosotros. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, tratando de conocer un poquito cómo venís siguiendo este tema tan particular que incluso nos encuentra en un, por decirlo de alguna manera, en un campo constantemente tensionado, donde parece que por lo menos la premisa del gobierno no es dialogar con nadie, por lo menos de momento. Bueno, hace unas semanas nosotros hablamos justamente sobre el tema de la ley ómnibus y la aprobación o no del paquete de normas que había enviado el Congreso, y yo justamente había advertido que de no aprobarse o de no tener un resultado favorable, este tipo de gobierno iba a avanzar en contra de lo que se conoce como la cohesión nacional, y es lo que nosotros estamos viendo, o sea, un clima interno de desasosiego, de enfrentamiento constante. Ahora el enfrentamiento que había con los legisladores y con la oposición, ahora ese enfrentamiento se traslada a las provincias. Y bueno, estamos teniendo ese tipo de dialécticas, ¿no es cierto? Ya antes de la elección y de la asunción de este gobierno, nosotros habíamos advertido que iba a ser una característica de la administración de poder de Javier Milei, justamente favorecer la confrontación constante, porque justamente es un discurso que establece el ellos o nosotros. Entonces siempre va a estar rondando en esa dialéctica, que también es hoy en día un poco también lo que vemos en otros tipos de gobiernos, o sea, es el gobierno que podemos ver en El Salvador de Bukele, también es un tipo de administración de poder que hace Donald Trump, o sea, son características, son perfiles de hacer política, o de hacer la no política. Vos sabés que en estos días estuve como escuchando un poco esto de como una suerte de teoría de construcción desde el caos, en este concepto de tensión constante, un poquito en esto que vos mencionás también, de alguna manera empezar a romper con esa cohesión nacional y no dialogar con los gobernadores, por ende empezar a aislar, si se quiere, a las provincias, como consecuencia a sus municipios también. Esto es una decisión completamente política que ves que va más allá de lo que pasó en el Congreso, digo, o es pura y netamente una consecuencia de esas relaciones del Congreso. No, en primer lugar, nosotros hasta acá lo que hemos visto a nivel nacional, pero también global, es que se ha construido un discurso en contra de la política, ¿no es cierto? Como que la política es todo aquello oscuro, es todo aquello todo ese tipo de dádivas, ¿no es cierto?, que encausan lo más retrógrado digamos, de la corrupción. Entonces, ese constructo se ha transformado en como una conciencia colectiva de la gente de, bueno, no, hay que ir en contra de la política. Y ese tipo de discurso de ir en contra de la política tradicional, ¿no es cierto?, en contra de las personas que se forman para ser políticos, también ha llevado a la degradación de la democracia, que es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Es como decir que la democracia es la madre de todas nuestras fatalidades, ¿no es cierto? Y ahí se empiezan a escuchar argumentos que ya rayan en lo que nosotros definimos como los totalitarismos, ¿no es cierto? Entonces estamos acelerando un proceso de degradación de la democracia al que estamos asistiendo hoy en día, justamente que también lo vemos en los mandatarios de las provincias. Yo creo que el gobernador de Corrientes tuvo hace poco una expresión quizás desafortunada al decir me importa tres
tal cosa, ¿no es cierto?, lo que piense Lustó. Me parece que ya estamos viendo quizás un clima bastante álgido de carga verbal que también se traduce en la sociedad. Y entonces lo que nosotros hoy estamos asistiendo también es la presencia de lo que antes se denominaba como el cuarto poder, que era, por ejemplo, se decía que eran los medios los que instalaban los temas. Bueno, hoy en día vemos que las redes sociales son las que instalan los temas sociales, ¿no es cierto?, y que también instalan esta forma de creer que uno hace política mediante Twitter. Y se deja de lado todo lo que eran las formalidades del protocolo, de la diplomacia, de la comunicación política. Hoy no estamos teniendo comunicación política, no hay comunicación política. Y eso es realmente alarmante y por eso también los números que se dan, porque en las últimas consultas que hubieron de varias consultoras privadas que miden el termómetro social, ha arrojado que alrededor del 53% de la población desaprueba este estilo de hacer política, y que también más del 50% de la población de las provincias se pronuncia a favor de que sus gobernadores defiendan el rol de las provincias. Aida, te consulto si, teniendo en cuenta este contexto, digamos, y lo que vos venís mencionando, las características y demás, ¿es posible construir algo, digo, desde la atención que se está dando, si es posible construir algo, por lo menos pensando en lo que tiene como idea de gobierno el presidente Javier Milei, más allá de que claramente estamos frente a otro tipo de gobierno? Digo, ¿es posible construir desde este caos? Y yo diría que no, pero no lo digo porque yo esté señalando que Javier Milei está en contra de la construcción. Yo lo que digo es que hay que tratar de comprender ideológicamente al presidente para entonces uno anticiparse a las medidas o a la forma de gobierno. Y si uno indaga un poco en la corriente de pensamiento a la que suscribe el presidente, que es la escuela austríaca, uno se va a dar cuenta que la mayoría de los filósofos económicos de la escuela austríaca están justamente en contra del Estado, en contra de todo lo que representa el Estado como tal. No porque digamos tengan una posición, ¿cómo así decirlo?, negativa para con el Estado, sino que profundizan más en una postura individualista y hedonista del ser humano. En contraposición del estado de bienestar que todos nosotros conocemos, ¿no es cierto? Por eso se lo llama justamente el capitalismo salvaje, algunos autores lo denominan así, al capitalismo salvaje, o a la anarquía del capitalismo, ¿no es cierto? Porque favorece que no exista el Estado como articulación de la construcción de la comunidad. Y justamente eso es lo que nosotros estamos viendo, porque, por ejemplo, el enfrentamiento entre el presidente, que ahora se da con uno de los gobernadores, con el gobernador de Chubut, también nos retrotrae en la discusión y en la dialéctica de cohesión nacional que nosotros tenemos, que esto ya fue superado cuando las provincias unidas, ¿no es cierto?, conformaron su constitución, fueron zanjadas las diferencias de los enfrentamientos entre unitarios y federales, y estamos retrocediendo en ese avance histórico que ha tenido la nación. Yo creo que por lo menos en el corto plazo no vamos a ver nosotros una administración que se caracterice por el diálogo, por el consenso, porque justamente cuando él dio el discurso de Asunción, lo dio de una manera contestataria, de espaldas al Congreso, que quizás uno podría decirlo, bueno, fue un mensaje, fue una cuestión de marketing político, pero también a veces hay que saber interpretar las señales y
el discurso no verbal que uno emite, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lamentablemente quizás no estamos nosotros en una postura donde nuestra democracia por lo menos se esté fortaleciendo, y eso es preocupante porque por ejemplo, la semana pasada salió una solicitada que decía las Provincias Unidas del Sur. Justamente se da esa solicitada de los gobernadores del sur, sí, con un logo partidario ya, ¿no es cierto?, propio de todas las provincias firmantes, pero paralelamente a la visita de el premier británico a las islas Malvinas. Yo creo que mientras que nosotros estamos jugando a, digamos, a la disolución nacional, se están moviendo otras fichas alrededor nuestro que nosotros no estamos interpretando, o por lo menos la dirigencia política no está interpretando. Y creo que es por lo menos alarmante. ¿Cómo ves lo que pueda llegar a pasar en el Congreso el viernes, si no me equivoco, que vendrían a ser las aperturas de sesiones ordinarias? Sobre todo, yo un poquito por ahí lo pensaba ayer, y esto de mirar un poquito lo que decías recién, ¿no? El tono del discurso que pueda tomar el presidente Javier Milei, si elige seguir tensionando más la cuerda, sobre todo con los gobernadores, con las provincias, con los legisladores, después de lo que fue la caída de la ley ómnibus, y qué es lo que puede llegar a mostrar, porque balance no puede hacer, ya que no tiene el tiempo, pero digo, propuesta o un camino, ¿qué esperás que diga o cómo esperás que sea su discurso de apertura? Yo creo que el discurso de él va a rondar justamente de vuelta en una locución a las ideas que él profesa. Va a retomar toda esta retórica, este relato que él siempre enumera, ¿no es cierto?, en pos de las ideas que él aboga y defiende, seguramente con algún dato histórico para reforzar el argumento. Y bueno, casi siempre las aperturas de sesiones están caracterizadas porque anticipan lo que va a ser las propuestas de gobierno. Exacto. O las propuestas del Ejecutivo, los lineamientos del Ejecutivo que se van a enviar al Congreso. Pero yo no creo que por lo menos en el discurso surjan, digamos, algunos lineamientos de propuestas, sino que en realidad lo que Javier Milei, el presidente Javier Milei, va a ir a reforzar es la idea del DNU y de que, bueno, en no encontrar apoyo por parte de la política, porque él se va a demostrar siempre como el diferente. Por eso siempre él tiene estos calificativos quizás por ahí un poco denostativos, incluso hasta con los propios, porque mucha del caudal político con el que él contaba, que era un apoyo que le había dado el PRO, hoy en día se dinamitó por completo. ¿No? Entonces tenemos un presidente que lamentablemente tiene un vaciamiento de capital político, con una UCR que también está partida, enfrentada justamente con las posibilidades de diálogo que pretende el PRO, y lo que podía ser una alianza con el PRO, yo creo que en realidad en lo que va a derivar es como en un acuerdo tácito, ¿no es cierto?, en un acuerdo así de gobernabilidad, pero no creo que se materialice en algo formal. Yo creo que a esta altura se ha desgastado mucho la esperanza o quizás el aliento positivo que la población y los votantes tenían. Y entonces tenemos una confrontación dentro del gobierno, afuera del gobierno, también entre sus aliados o sus afines, ¿no es cierto? Y también tenemos una confrontación en la sociedad. Entonces,
Hay que ver cómo se resuelve esta situación. La verdad que quizás el ministro del Interior no ha sabido articular esos canales de diálogo. Y bueno, y hay que ver cómo se resuelve también la situación con las provincias en torno a los fondos coparticipables. Yo dudo mucho que él tenga una posición de... Quizás, yo creo que él tendría que tener una posición de pragmatismo en esta instancia. Pero, dada el empirismo, digamos, que nos viene demostrando hasta ahora su manera de administrar el poder, dudo que se dé el brazo a torcer, por decirlo así en un lenguaje cotidiano. Lamentablemente el presidente tiene quizás en este momento una visión sesgada. Yo creo que quizás debería haber más como un triunfo la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el DNU o sobre algunos aspectos del DNU para lograr la paz social y posponer algunas metas de gobierno. Eso sería una posición pragmática. Pero lamentablemente nosotros estamos ante un presidente que pretende hacer una refundación del país en torno a sus ideales y que quizás podría posponer esas metas en pos de quizás la construcción de un espacio político serio, ¿no es cierto?, perdurable en el tiempo. Pero bueno, lamentablemente quizás no es la forma en la que se está administrando en este momento. Aida, lo último por lo menos de mi parte que te consulto tiene que ver con una información que lo he visto mucho en los medios y que pareciera hasta que se esté tratando de traccionar, que tiene que ver con esta posibilidad del juicio político, que en teoría estaría planeando o trabajándolo la oposición exactamente al presidente Javier Milei. ¿Crees que esto pueda llegar a pasar? ¿Que es posible que se pueda dar un escenario así? Y es una carta fuerte que la oposición se estaría jugando con mucha viabilidad. Porque hasta ahora, por ejemplo, lo que sería causal del juicio político, que eso justamente yo creo que es lo que quizás la gente de La Libertad Avanza no está viendo venir, es que hay causales del juicio político que están expresas en la redacción de la ley ómnibus y también en la redacción del decreto de necesidad y urgencia. Y que eso podría ser zanjado si se negocia con la oposición. Pero lamentablemente, al no haber canal de diálogo y coartar los fondos de las provincias, yo creo que se ha comprado quizás un problema de manera innecesaria, que podría haberse surfeado de mejor manera en pos de la austeridad, porque también nosotros vemos, ¿no es cierto?, toda una problemática, un grado de conflictividad interna, pero también lo vemos al presidente con mensajes quizás no muy elocuentes, porque en un momento como el que está atravesando el país, él se presentó a hacer campaña por Donald Trump. Y habíamos tenido justamente la visita de Blinken 24 horas antes. Entonces ahí también vemos que hay signos de la diplomacia que son muy disímiles y muy contradictorios, y que son justamente preocupantes desde la lectura que se hace afuera del país sobre la seriedad de la gobernabilidad que tiene La Libertad Avanza.
Aprovecho que mencionaste este tema para volver a preguntarte sobre la cuestión de la visita del canciller David Cameron a Malvinas y sobre todo la inacción quizá del gobierno en cuanto a sus relaciones diplomáticas. Lo dejó muy claro, dijo que la soberanía no era un tema de discusión, un retroceso si se quiere a lo que se viene trabajando en los gobiernos anteriores desde Alberto Fernández, que logró catalogarlo como territorio en disputa y no como ultramar de la región europea. ¿Cómo es el manejo en relación al tema Malvinas en este momento? ¿Cuál fue la respuesta particular a esta visita que causó tensiones? Y bueno, la respuesta que nosotros estamos viendo o el tipo de manejo que está teniendo la diplomacia es justamente el que habíamos advertido. Un retroceso de cara al continente, ¿no es cierto? Justamente quizás materializado o sustentado por la afinidad que tiene el gobierno con las ideas de David Cameron, con la administración actual del Reino Unido, pero más allá de eso, también fomentada por una canciller que no es una canciller de carrera y es una canciller que viene del lado de la economía, y entonces quizás yo quiero pensar siempre desde la buena fe que no tiene las herramientas para llevar a cabo un posicionamiento regional, pero en realidad nosotros hemos tenido una pérdida cuantiosa de la hegemonía de la que gozaba Argentina en relaciones internacionales, porque justamente nuestra forma de alinearnos actual, por fuera de los BRICS y por fuera de todo el orden mundial que está surgiendo, y colisionarnos con los intereses que van marchando, el orden mundial que va marchando, justamente tiene estos resultados. La otra vez le explicaba a alguien que el tema de decir un país bananero no es un aspecto despectivo, sino que se dice que un país se vuelve bananero porque justamente los países de Centroamérica se llamaban así porque tenían políticas a favor de las metrópolis, o sea, de los gobiernos centrales, de los países centrales. Entonces no es decir que un país es bananero, no es un aspecto despectivo, sino decir justamente que favorece las políticas de países centrales. Y en este sentido nosotros lamentablemente hemos marchado hacia ese aspecto. No estamos favoreciendo nuestros intereses nacionales, sino en realidad favoreciendo el posicionamiento de las potencias centrales, las potencias europeas. Y justamente esto es volver de hablar de Occidente y incluir a la Argentina dentro de Occidente, cuando para Samuel Huntington, que es justamente el que define las culturas, ¿no es cierto?, las civilizaciones, dice que Argentina no está dentro de Occidente. Y ahí hay una mala interpretación de nuestra dirigencia en este momento. Entonces, claramente el reclamo es algo que se apagó durante esta gestión, pero podemos esperar también medidas puntuales como la del gobierno de Mauricio Macri, que otorgó concesiones de explotación de recursos naturales. ¿Eso es algo que crees que vaya a pasar en el corto plazo o simplemente es que se apague un reclamo? Sí, yo creo que se va a apagar el reclamo y posiblemente haya medidas a favor desde el punto de vista de concesiones económicas. Y, por ejemplo, nosotros, la Argentina en este momento ha tenido un proceso de concesiones en lo armamentístico a favor de Estados Unidos, y creo que eso va a caracterizar también las relaciones con el Reino Unido. Bien, Aida, muchas gracias por el tiempo, muy amable como siempre, y un placer poder charlar con vos estos minutos. Sí, justamente eso quería hacer un paréntesis. Sí. Algo que pasó, digamos, pero que nos puede dar la pauta de cómo va a ser esta administración diplomática para con las potencias extranjeras, es lo que aconteció en los últimos meses en torno a la compra de armamento
por parte de la República Argentina a Estados Unidos. En un mundo donde la mayoría de los países se están aliando a producciones armamentísticas chinas o asiáticas, Argentina fue en contra de ese sentido y volvió a establecer lo que antes decíamos las relaciones carnales con Estados Unidos. Yo creo que eso nos puede anticipar un poco el tipo de manejo que se va a tener en cuanto a las relaciones con Malvinas. Uh-huh. Bien, vamos a prestar atención entonces a eso, vamos a ir siguiéndolo también porque sin duda que es un tema de interés y como bien decía Marian, en el cual se ha trabajado mucho en estos últimos años. Y la verdad que es una pena porque la mayoría de los avances que se hicieron durante la diplomacia de estos últimos años fueron justamente ir construyendo, ¿no es cierto?, un reclamo internacional que ha contado con la adhesión de muchos de los miembros de Naciones Unidas, y eso también tiene que quedarle en claro a la población. Quizás a veces los gobiernos cometen estos improperios de decir, no nos da para seguir reclamando, o esto ya fue una batalla perdida. Sin embargo, Argentina tuvo una votación a favor de la causa de Malvinas muy similar a la que tiene hoy Palestina. Uh-huh. Entonces, sería una lástima que todo ese caudal de trabajo diplomático termine en saco roto. Bien, gracias Aida, como siempre, muy amable. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Aida Cecilia Costa charlaba con nosotros, es analista política, es internacionalista, 16881 es su número.